De vuelta con mucho más de Primera Página en vivo y en directo desde el Teatro de la Ópera en Maracay, conversando con el gobernador del estado Aragua y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek El Aissami. Gobernador, antes de pasar con el tema electoral, ¿se interpreta como un gesto en el marco de lo que es este diálogo entre gobierno y oposición, la liberación de estos, al menos hasta ahora, 7 dirigentes que se ha confirmado han sido liberados y que son catalogados por la oposición como presos políticos? No, bueno, para la oposición toda aquella persona que haya cometido hechos delictivos y que hayan sido debidamente puestos a la orden de la justicia son perseguidos, ¿no? Ellos nunca asumen responsabilidades públicas, ¿no?, con entereza, ni tampoco asumen de que se trata de personas que en algún momento cometieron delitos. Ahora, la justicia actúa por su lado, como un poder independiente, como también yo te pudiese decir. Nosotros, esto poco se sabe, quizás porque hemos asumido una actitud nosotros muy constitucional, pero nosotros protestamos la decisión del Consejo Nacional Electoral de haber en su momento convocado para la recolección de las firmas del 20%, cuando a sabiendas de que el Consejo Nacional tenía elementos suficientes para detener el proceso y ordenar la rectificación del fraude que se había cometido. Luego, nosotros protestamos ante el CNE. No nos favoreció su respuesta institucional. No acudimos o no convocamos al país a incendiarlo, perdón, ni mucho menos a acabar con Venezuela. Fuimos por la vía judicial y felizmente el Poder Judicial ratificó admitió y ratificó todas las pruebas que nosotros presentamos del fraude electoral. Son poderes autónomos. Pero fueron tribunales penales, gobernador. Correcto, hay constitucionalistas que dicen que los abogados penales en circuitos regionales no tienen incidencia en materia electoral y mucho menos para lo nacional. Bueno, lamentablemente... Lo dicen algunos abogados. Está bien. Yo no soy abogado, aclaro, soy criminólogo. Sin embargo, el delito es de naturaleza penal. El fraude es un delito de naturaleza penal, aun cuando se haya cometido en el marco de una acción electoral. Eso es básico en el derecho, no se necesita interpretaciones constitucionalistas. Es un delito, el fraude es un delito y está penado está sancionado en el Código Penal venezolano. En consecuencia, debe conocer los tribunales penales del país. ¿Qué opina usted, por ejemplo, a propósito de este tema, de lo que expresó la también dirigente del PSV, Maripili Hernández? Ella se mostró, por cierto, en una entrevista en Globovisión y dijo que ella no estaba de acuerdo con la utilización de los tribunales de justicia para suspender derechos por conveniencia momentánea de alguna tendencia. De hecho, ella decía que consideraba que se habían cometido fraudes, pero que eso no podía afectar el derecho de otros ciudadanos que sí quieran ir a colocar su huella y exigir un referéndum revocatorio. No, yo comparto la opinión de Maripili, absolutamente la comparto. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que nosotros también tenemos el derecho de proteger un proceso constitucional, así como ellos tienen el derecho a invocar, ¿no?, el artículo 72 para pedir un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Nosotros tenemos el derecho también a exigir, primero, a defender de que ese referéndum no vaya, y en segundo lugar, a garantizar de que se cumplan todos los pasos. Ahora, ellos no lo cumplieron, nos corresponde a nosotros acudir por la vía institucional para hacer valer también nuestros derechos. En todo caso, reitero lo mismo que dije anteriormente, son dos derechos encontrados y la justicia debe establecer y dirimir respecto a ello. Ahora, nosotros siempre vamos a actuar, Gabriel, en el marco de esta Constitución. Jamás y nunca nos verás a nosotros, aún cuando no estemos satisfechos ni conformes con cualquier decisión institucional que no nos favorezca, siempre vamos a recurrir por la vía constitucional para hacer valer nuestros derechos. Ahora, si dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada, que es una máxima que aplica el chavismo desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en el año 99, ¿qué pasó con las elecciones a gobernadores? A ustedes se les vence el periodo este mes de diciembre y debieron ser convocadas esas elecciones para este año. ¿Por qué no se hicieron y se postergaron para el primer semestre, finalizando el primer semestre del año 2017? Porque hay algo dentro del Consejo Nacional Electoral que se llama cronograma electoral. Ciertamente, los periodos
de elección popular a gobernadores, alcaldes, concejales, vamos de abajo hacia arriba, concejales y alcaldes, legisladores y gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional y presidentes son periodos a término y debe ser convocado inmediatamente, vencido el lapso. Ahora, hubo una interrupción del cronograma electoral porque se introdujo una petición por un sector político de la oposición llamando a referéndum. Ese cronograma electoral lo alteró fue la MUD, no lo alteramos nosotros. Si la MUD no hubiese convocado al proceso referendario, seguramente ahorita estuviésemos en campaña, porque el término del vencimiento es ahora en diciembre y tuviésemos que comenzar, estuviésemos en campaña y el periodo constitucional o el nuevo periodo constitucional de los gobiernos regionales hubiese sido a partir de enero del 2017. Ese cronograma electoral fue alterado a solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática para invocar el referéndum. Evidentemente es un solo ente electoral, un solo poder electoral. En consecuencia, los lapsos corrieron todos los procedimientos. Claro, pero no es una dicotomía, gobernador, porque hasta hace nada el propio Consejo Nacional Electoral decía que no estaba convocado el referéndum revocatorio, que no se había activado, que lo que había apenas era una solicitud de una organización política que quería hacerse con la representación para convocar al referéndum revocatorio. Y en oportunidades anteriores... Te corrijo, no es así. Permítame corregirte y aclarar antes, porque están seguramente viéndonos los venezolanos. El proceso se inició y el Consejo Nacional, insisto, aún con nuestra inconformidad, ¿no?, convocó a la recolección, ya ellos validaron el 1%, que nosotros consideramos que fue fraudulento. El Consejo Nacional lo tomó como válido y se convocó y se inició y fueron convocadas para la recolección del 20%. Pero dijeron en varias oportunidades que no estaba activado todavía el referéndum revocatorio. No estaba activado porque no se habían recogido el 20%, claro que no estaba activado. Y antes de irnos a la pausa, gobernador, ¿por qué en anteriores oportunidades sí se han podido realizar eventos alternos, incluso en corto tiempo de convocatoria, como fue, por ejemplo, la elección presidencial de Nicolás Maduro? ¿Te la respondo ahora o después? En este momento, por favor, antes de irnos. Cuando ocurrió lamentablemente el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, ¿no?, el 5 de marzo, él había sido electo, hay que decirlo también, el 7 de octubre del 2012, y luego sobreviene lamentablemente para nosotros esta terrible tragedia política. El Consejo Nacional Electoral, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral aún tenía desplegado todos los centros de votación, producto y el padrón electoral de la elección inmediatamente anterior. Y es un mandato además constitucional, fíjate, es un mandato constitucional ante la falta absoluta del presidente o presidenta de la República convocar en los 30 días siguientes a un proceso electoral. Y el Consejo Nacional pudo cumplir con el mandato constitucional en razón de que había transcurrido recientemente el proceso electoral presidencial y con ese mismo padrón y con la misma logística logramos felizmente convocar a las elecciones de abril del 2013. Tenemos que ir a la pausa, gobernador, pero para el regreso, ¿estarían ustedes dispuestos en el marco de esta mesa de diálogo a hacer un adelanto de elecciones, convocar elecciones generales para buscarle una salida electoral a la situación política que se está viviendo en Venezuela? Me gustaría, por favor, su respuesta al regreso de la pausa y también preguntarnos ¿por qué no están figuras como Diosdado Cabello y Tarek El Aizami en esa mesa de diálogo? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Tarek El Aizami, gobernador del estado Aragua, sigue con nosotros en vivo y directo desde el Teatro de la Ópera de Maracay. Ya venimos.